Betel, lo que necesitas escuchar. Audiencia de Betel Radio, efectivamente, como mencionas, Yesenia, hay que comentarle a la audiencia también que hemos contado con la presencia del reverendo Luis Mesa Bocanegra, supervisor nacional de la obra en el Perú, y eso es importante remarcar, como ya cerca también al Día de las Misiones, que es este sábado 30, como los siervos del Señor siguen realizando esta labor tan importante de evangelizar, de conocer también otras zonas de trabajo que son muy distintas a nuestro país. Así que en esta oportunidad vamos a ir a lo que tenemos el día de hoy, y el tema es la Biblia en la era digital, y queremos decirle a toda la audiencia que hoy contamos con la presencia, la participación del pastor Carlos Condori y del pastor Hugo Cherres en esta mañana, y agradecemos, pastores, por tenerlos hoy aquí y poder un poquito más abrir este panorama y conocer sobre el tema de la Biblia, que es tan importante. Se dice, pues, pastores, que la Biblia es el libro más vendido, ¿verdad? Y entre ellos se consideran otros libros también. Pero queremos ya compartir con ustedes un poquito más y detallar estos temas para toda la audiencia. Palabras de saludo, pastor Carlos Condori, y a toda la audiencia. Bueno, Dios le bendiga a ustedes, mis hermanas, Dios bendiga al pastor Hugo y a toda la audiencia de Betel Radio. Es un placer siempre compartir un tema tan importante como es la Biblia, que es para nosotros un libro que alimenta nuestra alma, que nos guía, que nos orienta y que tiene tantos consejos muy buenos, que prácticamente creo que ha marcado nuestras vidas y ha trazado la forma de ver el mundo desde la perspectiva cristiana. Amén. La Biblia es el libro más importante porque fue escrito por testigos oculares. Pastor Hugo Cherres, palabras de saludo para toda nuestra audiencia. Amén. Dios le bendiga a todos los radio oyentes de Betel Radio. Estamos aquí en esta sala para poder transmitir lo que realmente hemos podido aprender en la historia de este camino, la influencia y la importancia que tiene la Biblia para el mundo. Nosotros personalmente, lo que Dios ha hecho en nosotros es algo impactante. Muchos ateos, muchos escépticos, muchos incrédulos a nivel mundial, pues han dudado de la existencia de Dios, que nos habla la Biblia, y hasta el día de hoy hay gente incrédula que hasta están quemando la Biblia. Pues nosotros les decimos que realmente tengan cuidado, porque Dios es un Dios real y que Dios sí existe. Y personalmente yo un tiempo compartí el ateísmo porque no conocía la palabra del Señor, pero el día que yo experimenté a Dios en mi vida, Dios hizo un cambio y ahora yo creo en Dios y predico de este Dios vivo que siempre está con aquel que lo invoca, haciendo milagros, maravillas, portentos, señales y todo lo que el hombre necesita de parte del Señor. Así que un saludo a todos los hermanos y a todos los presentes aquí, y a mi pastor también, Carlito Condori. Un gozo poder compartir con usted esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Amén. Recordamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando que también ya estamos en una transmisión vía Facebook Live a través de nuestras redes sociales. Recuerde usted que nos puede encontrar en Facebook como Betel Radio, pero también en Twitter como @Betel Radio. Dejarnos sus comentarios también respecto a este programa especial. Recuerda que estamos haciendo un programa especial por el mes de la Biblia y ya nos llegan reportes de sintonía a esta hora de la mañana. Nos escribe Israel Agurto Flores, dice: saludos desde la corporación El Agustino, y también saludamos a Daniel Antonio Juárez Saucedo, que nos dice: Dios les bendiga, hermanos, y también en sintonía del programa. Fanny, empecemos. Sí, vamos con el tema de Yesenia, y bueno, estamos en la era digital, pastores, y de verdad que ya uno la Biblia puede compartir, la verdad, quizás lo tenemos en lo que es un tema físico, pero qué bueno que hoy a través de las redes sociales y como lo mencionaba, y vamos a redundar el tema de la era digital que estamos ya en estos tiempos, poder compartir aún más la Biblia con otros a través de archivos, poder observar a un texto bíblico a través de las redes sociales, un poco más para que se conozca este tema de la Biblia. Vamos a escuchar un informe y vamos a ir comentando, pastores, para que nos comente un poco más sobre el tema. Adelante, vamos con el informe. La Biblia en la era digital. Por primera vez en la historia, los medios están disponibles para hacer que el Evangelio esté en todo el mundo, en todos los idiomas, y que cada persona pueda conocer más de las Escrituras. Y es que los recientes avances de la tecnología han hecho posible que tengamos una Biblia en versión digital. Los equipos digitales de uso personal son algo común hoy en día. Realmente, no hay nada que no se pueda crear o modificar
en la pantalla touch de un celular, un iPhone o una tablet. Cada uno de estos dispositivos ha mejorado la comunicación de los usuarios. ¿Por qué no pensar que la revolución digital no llegaría a nuestra vida espiritual? Con tantos avances tecnológicos es inevitable. Es por ello que ahora podemos encontrar la Biblia como aplicativo para nuestros dispositivos móviles, descargándolo incluso desde Play Store. La Biblia digital ayuda a mejorar su lectura, siendo más fácil su uso. Los jóvenes que estudian la Biblia y que son amantes de la tecnología, con tan solo un clic pueden buscar pasajes bíblicos con más rapidez a cualquier hora del día. Con este avance, la Biblia es más fácil de leer por todos, tanto para los que recién empiezan o como para aquellas personas que buscan reforzar sus conocimientos de las Escrituras. Bien, 11 de la mañana con 8 minutos. Hay que recordar, pastor, que la Biblia pues ha tenido etapas de la comunicación y ha comenzado con el tema oral, escrito, imprenta y ahora digital. ¿Qué nos puede decir eso, pastor, de compartir hoy en día la Biblia a través de estos dispositivos que han sido de verdad de bendición y ya no hay excusa para que nadie pueda decir que no tiene la Biblia en casa, ¿no? Claro, es increíble porque cuando uno lee la Escritura, Pablo le dice a Timoteo que se ocupe de la lectura, es decir, de leer la Escritura en público. Y el mismo Señor en Apocalipsis, cuando se dice bienaventurado el que lee, ¿no? Se refiere a una lectura en público de la palabra de Dios, porque las personas no tenían acceso a alguna porción, vamos a llamarla así, ¿no?, física de la Escritura. Era muy complicado. Sin embargo, ha habido un proceso en la historia de tal manera que el día de hoy creo que todo el mundo que tenga un celular, una computadora, tiene acceso no solamente a una versión, a diferentes versiones de la Biblia. Y para el creyente en particular es de tremenda bendición. Imagínense quién podría tener una versión de la Biblia del oso hace una década atrás. Era difícil. Era incluso difícil. Para traducir o para escribir la Biblia se empleaban meses. Luego con la imprenta esto se fue revolucionando y ahora con el avance tecnológico aún más es accesible la palabra de Dios. Amén. Pastor Hugo Cherres, su comentario respecto a esto, porque la importancia de la tecnología, ahora sabemos también que de esta manera se está llegando a los jóvenes, porque muchos de los jóvenes tienen un dispositivo móvil, como lo mencionaba el pastor Carlos Condori. Ahora la tendencia son las redes sociales, el Facebook y el Twitter, y por ahí también la palabra de Dios está tratando de calar en los corazones de los jóvenes. Amén. Yo me sorprendo la maravilla y la misericordia de Dios para con este mundo y para con su creación. Pues el profeta Daniel dijo una gran verdad, refiriéndose para estos tiempos finales. Él dijo que la ciencia se iba a aumentar, y ya la ciencia se ha multiplicado y se ha aumentado. El Señor Jesucristo también ratificó esto y dijo que por causa de los escogidos, ¿qué cosa? ¿No? Por causa de escogidos los tiempos se iban a cortar. Ahí el Señor está mostrando su amor para esta humanidad, queriendo que todos procedan al arrepentimiento, y es la palabra del Señor que Dios la está prácticamente poniendo a los pies de todo el mundo para que todos puedan alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados. Y yo me gozo por esta maravilla que Dios ha hecho y que sigue haciendo. Bendito sea Dios. Perdone, y pensar que en otros momentos, unos siglos atrás, hubieron grandes pensadores que se les reconoce porque de un otro modo aportaron, ¿no? Aportaron en su momento. Sin embargo, discreparon de la palabra de Dios, y hasta uno se atreve a decir que ya Dios ha muerto y que la Biblia en un breve tiempo pues no valdrá ni siquiera centavos, nadie lo querrá. Y es el libro más vendido, ¿no? Falso. Y siempre van detrás libros que también han sido revolucionarios y con ideologías, pero no han prosperado, ¿no? Entonces, basándonos en eso, siempre que hemos tenido la oportunidad de leer un libro por historia, por ejemplo de Ana Frank, una adolescente que hablaba sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que ella vivió, el Holocausto y todo el tema por ser judía, pero siempre va detrás de la Biblia, ¿no? El libro también más vendido en su tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, pero siempre resaltar a la Biblia, que es el primer libro, siempre, por todo tipo de personas, ¿no? Personajes conocidos.
La Biblia es el libro que es más vendido, ha tenido el bestseller. El bestseller es el premio que se le da por ser el libro más vendido. Y cada vez que yo siempre predico y enseño y digo, no, la Biblia dice, el apóstol Pablo, él dice, no, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el político? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el hombre para que haga algo por esta humanidad? Pues hasta el día de hoy la ciencia prácticamente ha llevado y ha sucumbido al hombre en este mundo de desesperación. Pero todo aquel que ha venido a Cristo y ha leído la palabra del Señor, Dios lo ha levantado, lo ha prosperado, lo ha bendecido y ha habido el cambio. O sea, la Biblia sí tiene resultados extraordinarios en este mundo. Nos llega un comentario respecto a este tema que venimos abordando desde el norte de Sechura, desde Altamar. Nos escribe Ronald Moreira y él nos dice: no existe ni existirá un libro como la Biblia, porque la Biblia es viva y da vida a todo aquel que la lee, porque él lo ha experimentado de esa manera, Pastor Carlos Condor. Así es extraordinario, ¿no? En mi experiencia personal, yo era un niño, nunca supe que había Biblia, hasta que llegué a la escuela, al catecismo, nos dieron a leer un pasaje de la Biblia, me compré una Biblia, increíblemente comencé a leer la Biblia y surgió en mí una necesidad de orar y de pedirle perdón a Dios. La Biblia es una palabra viva, que por más que uno lo lea, no sé, de diferentes perspectivas, va a terminar convenciendo al ser humano que es pecador y que necesita acercarse, ¿no?, a Dios, a un Dios de amor, un Dios misericordioso. Al menos eso es lo que yo percibí, aún siendo inconverso y sin conocer siquiera que existía iglesias evangélicas. Desde la misma iglesia católica que yo participaba, entendí que necesitaba acercarme a Dios, pero todo fue solamente por la curiosidad de leer la Biblia. Pastor Hugo Cherre, otro comentario que nos llega también a través de las redes, nos escribe Ernerly Lorena. Ella nos dice: ¿la Biblia es considerado el pan diario para un verdadero cristiano? Así es. Jesucristo dijo bien claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así que es el alimento para nuestra alma. Y no solamente un alimento nada más para fortalecer nuestra alma, sino que también podemos encontrar en la Biblia tanta enseñanza. La Biblia tiene mucho que enseñarnos, mucha sabiduría, muchos valores, muchas virtudes, muchos principios que este mundo francamente escasea. Por eso, desde el día que yo conocí la Biblia y la leo, he aprendido tanto de ella. Se me ha abierto el panorama de entendimiento y me gozo por eso. Y sé, como dijo un presidente norteamericano, hablando de su país, que cuando el ser humano cada vez que lee la Biblia, más seguro está del futuro de sus hijos y del futuro de su nación. Y siempre Dios va a hacer que la Biblia, a través del mensaje, transforme también y entender que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Siempre hay un mensaje oportuno para cada persona que busque ese refugio en Dios, ¿verdad, Pastor? Vamos a escuchar un informe, Pastor, la estadística, la evolución de la Biblia, para tener un poquito más de algunos datos y poder ir conversando sobre este tema tan importante. Vamos, adelante. 11 de la mañana con 15 minutos, nos avisan en controles si tenemos listo el informe para seguir comentando sobre el tema de la Biblia en la era digital. Tan importante hoy tener la Biblia, lo comparten, bueno, la juventud que está en las redes sociales siempre, a través de un texto bíblico. Cuánto mensaje, ¿no? Hoy utilizar los medios digitales para evangelizar también, Pastor, ya que estamos en la era digital, a través de Facebook, Twitter, poder dar un mensaje, ¿no?, a los amigos, familiares, y dar mensajes de la Biblia, versículos bíblicos que han sido de tanta bendición, ¿no? Tenemos una encuesta que más adelante también hemos hecho en las calles, preguntándole al público si leen la Biblia. Muchos de ellos nos compartían: la tengo en mi casa, pero no la leo, ¿no? La tengo ahí porque nos cuida. A veces lo agarran como un tema de amuleto, ¿no?, entre comillas. Pero siempre hay... ¿Me permite añadir algo? Sí. Dios me ha permitido en estos últimos tiempos estar trabajando cerca de muchos estudiantes universitarios, muchos profesionales, y siempre les comento y les digo: las universidades son excelentes departiendo mucho conocimiento, claro, mucha ciencia, pero no departen valores, no departen virtudes, y por eso que la ética profesional está por los suelos. El Perú y el mundo necesita correr a Dios, correr a la Biblia, donde está la fuente inagotable
de todo el conocimiento que da moral a este mundo, y que con cuánto dolor y cuánta pena tenemos que decir, hasta presidentes de nuestro país están en la cárcel justamente por no practicar los valores que el Señor, nuestro Dios, enseña a través de la palabra del Señor. Y sobre todo, pastor, entender que la Biblia es un manual para la familia, para la educación de los hijos, para dirigir un país. O sea, ejemplos de personajes bíblicos tenemos en la Biblia de cómo han tenido sus victorias como también fracasos, ¿no? Si no se han conducido conforme como Dios ha querido que sea una nación. A ver si me confirman si tenemos el audio. Muy bien, vamos a escucharlo entonces y compartimos después comentarios. La Biblia a través del tiempo. La Biblia en su conjunto agrupa 66 libros escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en un lapso de 1500 años después de Cristo. Es el libro más antiguo que aún sobrevive. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la imprenta del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año 1455, rompiendo el récord mundial en cuanto al libro mayor impreso en el mundo. Durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla. Incluso líderes religiosos lo consiguieron con celo fanático. Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, ordenó la erradicación de todos los cristianos y su santo libro. Casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Sin embargo, la ironía de la historia fue que 22 años más tarde, Constantino elevó a la Biblia a la autoridad infalible. Los inquisidores impidieron durante siglos que se leyera la Biblia, ya que consideraban herética la mera posición de una Biblia en el idioma vernáculo. El rey Joacín rasgó sus escrituras en pedazos y las quemó en el fuego. De hecho, aquellos sorprendidos traduciendo las escrituras a menudo fueron aprisionados, torturados y aún muertos. Los escritores de la Biblia no grabaron sus palabras en piedras o metales, sino que utilizaron materiales perecederos, los cuales estaban amenazados por la humedad del moho y una distinta clase de gusanos, tendiendo a desaparecer con mayor facilidad el papiro. En este punto entran a tallar los llamados soferines, del hebreo sofer, que significa copista de la acción de contar y registrar cada palabra. Ellos copiaron los rollos bíblicos. Los judíos tenían, en el siglo I de nuestra era, una colección de libros sagrados que se consideraban como inspirados por Dios. La actividad literaria de los autores del Nuevo Testamento se extiende por un periodo de 60 años. ¿Qué libro se le puede comparar? Es el más divulgado y al mismo tiempo el más citado y criticado por el mundo. Pero, ¿qué dicen los lectores? No es como cualquier libro, es una cosa divina, espiritual. La palabra es viva y eficaz. Cuando uno busca la Biblia y encuentra ahí palabras, consejos. Me ha enseñado cómo debo de tratar en mi hogar a mi esposo. Cómo sacar al homosexual de ese mundo. Cómo sacar al drogadicto. Cómo sanar las enfermedades incurables. Tiene muchas promesas la Biblia. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto me desafió a la ciencia médica. Y le agarré de ese versículo. Y simplemente le declaraba que Dios me había sanado. Y Dios me sanó del SIDA. Los gobernantes en el tiempo no han podido esconderla y cada vez que lo intentaron se multiplicaba por millones. Los gobiernos vienen y van, las naciones se levantan y caen, la gente vive y muere. Por ello Jesús advirtió que los cielos y la tierra pasará, pero entonces continuó para denotar que sus palabras no pasarían. Isaías escribió: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. 11 de la mañana con 21 minutos. Veníamos escuchando este informe que nos habla acerca de la Biblia a través de los tiempos, y la Biblia ha sido traducida a diversos idiomas y esto nos da una gran importancia, nos da a conocer también el gran valor literario y trascendental que ha tenido la Biblia para la humanidad.
Claro que sí, Yesenia, son datos tan importantes que hay que reconocer. Pastor, estábamos hablando sobre el tema de las ediciones e idiomas y se estima que este libro sagrado pues se ha impreso a 2.500 millones de veces, incluso hasta 6 millones de veces ha superado, pero también ha habido el segundo libro que mencionan aquí y conocemos un poco más, que ha sido utilizado durante la época del terrorismo en los años 80 sobre este presidente Mao. También tenían un libro, ¿no?, que lo tenían como Biblia para ellos, que era el libro pequeño, libro rojo, ¿no?, que ha sido una lectura obligatoria en China y desde la revolución de Mao, y se cree que este libro es el segundo pues también más leído. Hablamos de 800 a 900 millones de ejemplares, pero si comparamos la Biblia, Pastor, con estos libros que realmente tristemente a través de ideologías, pensamientos para cambiar una nación no han prosperado, ¿no? A comparación de la Biblia, cómo ha sido de bendición para bien. En cambio, hay ideologías que a veces, a través de, como decía el pastor, inculcar a jóvenes universitarios con ideologías de creer que vamos a cambiar así el Perú, y siempre se aplica un poco de violencia. ¿Cuánta gente debería considerar a la Biblia como ideal para conducir y que sea una buena y mejor nación con Dios? Pastores, a ver si nos dan su sí, el detalle es que las personas a veces quieren separar, ¿no? Separan la Biblia lo etiquetan de religioso, y creen que el resto del mundo, de la forma de vivir, no tiene nada que ver con la Biblia, porque la Biblia es religiosa y lo otro es lo secular, lo material. Pero es una forma de pensar de ellos, ¿no? Nosotros no pensamos así. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Claro. Así que todo lo que tiene que ver en el mundo tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Dios. El trabajo, la familia, el Estado, la educación, la salud, todo, lo espiritual y lo material tiene que ver con Dios. ¿Y por qué no han prosperado las otras ideologías? Porque están fundamentadas en principios fuera del Creador. Entonces todo es falaz, todo es engañoso, todo es mentiroso. Y no prospera. No prospera porque no es verdad. Si fuera verdad, claro, prosperaría. Si fuera verdad, permanecería en el tiempo, trascendería, traería cambios significativos y traería felicidad a la sociedad. Pero ninguna de estas ideologías, el socialismo, el comunismo y otros más, nunca han prosperado, ni prosperarán, ni trajeron cambios algunos, porque están fundamentadas en formas de pensar de hombres que para imponer sus ideas han puesto de lado al Dios creador. Y como Dios sigue siendo Dios, por más que la gente lo niegue, entonces la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Como dijo Cristo, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y sigue siendo el libro más vendido. Pastor, ¿algún aporte? Viendo que también trabaja dentro de universidades, ha ido a exponer muchos temas y ver realidades diferentes, ¿no? Que son ya los universitarios con muchos pensamientos de cambiar un país, de mejorar sobre todo, porque todos buscamos el bienestar, nadie busca el mal, pero siempre hay situaciones que a veces tienden a tener, ¿no?, como ideologías, como mencionaba el pastor. Es una gran verdad lo que el pastor Carlos acaba de comentar. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que la educación que se ha recibido en el mundo habla hispano ha tenido una influencia greca, romana, de origen griego, de tal manera que ha influenciado tanto, porque siempre se le consideró a esos hombres como los papás del conocimiento, los padres de la sabiduría, y ese conocimiento está impregnado hoy en las universidades y en todos los centros de estudios superiores, de tal manera que la gente descarta lo que es de Dios. Pero si vamos a analizar el impacto que ha tenido la palabra del Señor, vemos, por ejemplo, gobiernos, países que han desarrollado, aún científicos que han impactado el mundo por haber conocido a Dios, porque Dios no solamente da principio de moral, sino también Dios te da sabiduría, Dios te da ciencia, Dios te da entendimiento, y todos los grandes hombres que han habido en la tierra a través de la existencia de la humanidad, que han hecho impacto, han sido hombres que han sido iluminados por Dios a través de haber conocido a Dios a través de la palabra del Señor. ¿Ve? Entonces hoy, en estos momentos, muchas personas ya están tomando muy en cuenta, ciencia, ¿no? Sí, muy en cuenta la importancia real que tiene el uso de las Sagradas Escrituras. Como le digo personalmente, yo recomiendo al mundo que se vuelva a la palabra,
porque aquí está lo que realmente el hombre necesita. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esta palabra es la que el hombre tiene que volver a retomarlo. Amén, Pastor Hugo. Respecto a lo que usted menciona, ¿no? Que la Biblia es lo que el hombre necesita, y ello nos comenta Mili Trujillo, ella nos dice, la Biblia es la única que da tranquilidad, dice, a mí me dio tranquilidad y paz, y ahora que me entregué al servicio de Dios doy gracias porque me ha transformado y puedo ver ahora cuánto me ama Dios y lo amo ahora con todo mi corazón. Hermoso testimonio que nos comparte Mili Trujillo a esta hora de la mañana, y lo que usted mencionaba, pastor, ¿no? Que la Biblia es lo que el hombre necesita para que pueda tener la paz, y también que la Biblia es la fuente de sabiduría. Así es. Muy bien, pastor, 11 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una pausa y retornamos. Pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Live, que estamos en vivo en esta hora de la mañana. Dejar tus comentarios y cualquier pregunta que tengas. Aquí tenemos a los siervos del Señor que conocen ese trabajo de la evangelización, y a través también son maestros, ¿verdad?, del Instituto Bíblico Elín, y conocen mucho este tema de la Biblia más ampliamente. Así que vamos a una pausa y retornamos. Así que vamos a escucharlo y vamos a ir comentando sobre este tema. ¿Qué significa la Biblia para ti? La palabra de Dios es el manual de mi vida, ¿no? La palabra de Dios. Algo bonito hago bello con la palabra de Dios que me da fuerza, vida, cosa buena para mi hogar, para mi familia. Vida eterna. Todo lo que Dios ha querido que el hombre sepa se encuentra en la Biblia. Para mí la Biblia es mi vida, mi tesoro. Es lo mejor que Dios me puede dar, de saber su palabra, la verdad. Es aprender sobre las enseñanzas que nos dejó Dios. Cuenta todos los sucesos que pasó Jesús con sus discípulos. Es la palabra de Dios. Bien, decían que la Biblia es el tesoro de su vida. Vamos a preguntar a los pastores, ¿qué significa la Biblia para usted, Pastor Carlos Condori? Que es algo tan, pero bueno, ya para mí la Biblia es alimento para mi alma. La Biblia es un manual de tantos principios que veo que rigen en la sociedad, y me enseña a ver el mundo como Dios quiere que lo vea. Para mí esa es la Biblia. Qué bonito, Pastor. Amén, Pastor Hugo Cherres. ¿Qué significa la Biblia para usted? Bueno, la palabra de Dios es la que regenera al ser humano, lo que lo restaura, lo cambia, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Cuando el ser humano nace en este mundo, nace perfecto, recto, justo, con todas las virtudes que Dios le pone a él. Pero esta sociedad hace que el hombre pierda todo eso que Dios le dio, pero a través de la palabra del Señor, el hombre nuevamente se encuentra con el hombre que Dios lo creó. Por eso yo me siento muy bendecido y privilegiado al haber conocido a esta bendita palabra que ha obrado en mi vida, ese cambio que hubo en mi vida. Yo, por ejemplo, mi familia me decía, Hugo, tú eres malo, yo he sido militar, y he tenido una formación castrense muy dura, y así también actuaba con mi familia. Y cuando ya me casé, me pasaron los tiempos y volví a encontrar con mi familia, y le dijeron a mi esposa, ¿qué le has hecho a Hugo? ¿Cómo ha cambiado? No fue mi esposa, fue la palabra del Señor. La Biblia dice la palabra que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y que realmente produce el cambio en el ser humano a través de la palabra, cuando uno tiene el temor reverente a Dios. Así es. Amén, pero también nuestra audiencia nos está respondiendo qué significa la Biblia para ellos. Janet Abad nos dice, la Biblia es la que pudo cambiar mi vida y solo ella pudo hacer temblar mi corazón. La Biblia cambia, de verdad, porque el autor de la Biblia pues es extraordinario, es Dios, y Él siempre va a seguir haciendo historia, Pastor. La Biblia se sigue escribiendo, nos decía muchas veces nuestro amado Pastor Luis Mesa, con el libro de los Hechos, ¿no? Por cada hombre y mujer que vemos de cambios, transformaciones en la vida del hombre. Vamos a seguir escuchando la segunda encuesta, a ver, ¿nos avisa, hermano? ¿Conoces algún versículo de la Biblia? Amén. Isaías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Jesús te dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús.
Muy bien, 11:34 de la mañana nos mencionaban, ¿conoces algún versículo de la Biblia? Y sí conocía el público. Conocían y la verdad que nos han sorprendido porque de repente muchos de ellos han escuchado dentro de las escuelas, antes en las escuelas, pastor, se enseñaba en el curso de educación religiosa y te hacían aprender versos. Ahora eso también como que ha dejado de lado en algunos colegios. Claro, y también hay que reconocer la labor de la iglesia en la niñez, no solamente la niñez que asiste a nuestros templos, sino a través de diferentes escuelas de extensiones, las escuelas bíblicas de verano, de vacaciones, donde se atiende a miles y miles de niños en todo el país. No solamente nosotros, sino muchas congregaciones hacen trabajos de proyección a la sociedad y de un otro modo Dios trata con la vida de los niños, marca su vida, tienen una experiencia, algo reciben de parte de Dios. Y siempre pues hay unas frases de la Biblia que son inolvidables. A ver, pastor, su versículo, en el corazón. Su versículo, pastor, a ver qué le ha impactado a usted desde que se convirtió, que siempre está ahí en el corazón. A mí me gustó ese texto que dice Pedro, porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está en 2 de Pedro 1:21. Muy bonito, pastor Hugo, a ver su versículo nos comenta también para tenerlo ahora nosotros. Bueno, yo tengo un texto que fue motivo de mi llamamiento para servir al Señor, que ha quedado grabado mucho en mí. Marca. En el libro de Isaías, el Señor me dijo, porque te escogí y no te deseché, y desde los confines de la tierra te traje para que tú seas mi siervo. No temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese texto fue algo impactante que hasta el día de hoy yo lo uso cada vez que tengo necesidades. Le digo siempre al Señor, usted me llamó y usted me dijo que me iba a ayudar. Usted me respaldará. Así es, y el Señor me responde. Y están en el ministerio, Así pastores, es. de verdad realizando una labor tan importante y de tanta bendición en la obra del Señor, que sabemos también son de ejemplos para otros, ¿no? Jóvenes que quizás anhelan también obispado, estar en lo que refiere a este ministerio tan hermoso que Dios nos llama. Somos todos siervos, pero de verdad el trabajo de los pastores es más delicado, más dedicado también a tiempo completo y con la Biblia en mano, siempre hablando de Dios, pastor, y con estos versos tan hermosos, compartiendo siempre cada noche en la iglesia con los fieles. Muy bien, vamos a escuchar la última encuesta ya de esta mañana. A ver, hermano. ¿Lees la Biblia? Amén. Desde 14 años. Sí. Leo la Biblia casi un mes. No. Sí, claro, leo la Biblia. Leo a veces. Escuchamos desde los 14 años, decía un oyente, entonces ¿cuántos tendrá ahora? Sí, ya sabemos que leer es una actividad beneficiosa. ¿Cuánto más leer la Biblia? Claro, la lectura nos abre un poco más de los conocimientos, pero la Biblia nos da sabiduría, conocimiento en todo lo que refiere a la vida espiritual. Y nos decía también ahí en la encuesta que un mes recién va leyendo la Biblia, ¿no? Así, pastores, un consejo ya para la audiencia, porque es importante leer la Biblia. Yo recomendaría leer y estudiar. Cristo dijo, escudriñen la Escritura. Escudriñar es leer, meditar, reflexionar, rebuscar, indagar, investigar, porque en ellas ustedes van a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La mejor manera de que si uno quiere buscar al Señor y quiere conocerlo de verdad seriamente y no dudar de su promesa, de su grandeza, de su misericordia, de la acción de Dios sobre la vida del ser humano, entonces debe dedicarse a estudiar la Biblia. Y los jóvenes cristianos, y todo cristiano debería darle tiempo al estudio de la palabra, que le va a tomar algunas horas seguramente, pero va a hacer registros, pero de seguro que ese estudio va a marcar su vida porque va a alimentar su alma y va a estar firmemente y va a estar muy seguro de su fe en Dios y a quién sigue, como decía el pastor Cherry, que cuando tiene momentos difíciles recuerda la promesa. Pues en ese estudio también uno encuentra promesas de Dios. Dios trata con nosotros y en los momentos difíciles uno recuerda esa palabra y esa palabra pues es tremenda, se cumple. Qué bueno, pasó lo que nos comenta, pero hay muchas personas que dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo, ¿no? Entonces he tratado de leer el Antiguo Testamento, qué bonita la historia, sí, pero no la entiendo, no la comprendo. ¿Qué tienen los cristianos
nos decía una compañera, que no tengamos quizás nosotros que no vamos pues como ustedes a la iglesia todos los días y ustedes quizás por eso le entienden. ¿Qué les falta a ellos, Pastor Hugo Cherres, para decirle? Es verdad. Eso me pasó a mí antes que yo venga a este camino. Me regalaban Biblia, yo me ponía a leer y me dormía y no le entendía nada. Nos ha pasado. Pero la Biblia dice bien claro algo, una gran verdad. La Biblia dice, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. La Biblia es una fuente espiritual y el hombre natural no lo puede entender. Para poder entender y comprender la Biblia, nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, invitar al Espíritu de Dios que venga a nuestra vida, y de esa manera vamos a poder entender y comprender realmente la gran función y la importancia que tiene la Biblia. La Biblia, para poder resumir, tiene 3 propósitos, ¿no? Se dice que la Biblia hay que leerla para ser sabio. ¿Creerla para qué? Para ser santo y practicarla. Practicarla para ser santo y creerla para ser salvo. Estos 3 propósitos son muy importantes que el mundo entero tiene que realmente conocerle. Yo estudié en España y compartí con mucha gente profesional allá y algunos leían la Biblia. Entonces yo les preguntaba, ¿para qué leían la Biblia? Ellos me decían, bueno, la Biblia tiene solamente algunos libros muy importantes. Por conocimiento, por historia. Proverbios, Salmos y Eclesiastés y Cantar de Cantares. Eran para ellos, los europeos, esos son los 4 libros más importantes de la Biblia, que tienen que ver con la ciencia, con la sabiduría y con la poesía. Para eso muchos usan la Biblia. Quisiera Dios que de esa manera, pues poco a poco, vayan llegando al conocimiento real de la bendita palabra del Señor. Yo creo, hermana, que cuando una persona no comprende mucho la Biblia, o nos preguntan, ¿no? Pastor, quiero leer la Biblia, ¿cómo la leo? ¿Qué libro me recomienda, no? ¿Por dónde empiezo? Muchos dicen. Claro, yo siempre les recomiendo a veces que comiencen por el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan justamente revela a Jesús como Dios. Y es un libro bien sencillo, fácil de leer, no tiene muchos capítulos, pero a medida que va leyendo la persona va comprendiendo. El Espíritu Santo comienza ya a actuar, porque es importante eso, ¿no? Claro. ¿Cómo leo la Biblia también? ¿Cuál es mi actitud al leer la Biblia? Si lo leo para desafiar, para encontrar errores, o por leer, ¿no? Entonces no voy a entender mucho. Pero si lo leo sabiendo que es palabra de Dios, que algo bueno voy a encontrar, el Espíritu Santo va a actuar. Por eso se dice también que la Biblia es el único libro que el autor acompaña al lector. Ah, qué lindo. ¿Cuántos quisieran tener un libro y que el autor te acompañe físicamente? Pero qué bueno que Dios... Y tomar en cuenta esos consejos. Primero, como decía el pastor, tener una conversión o tener el sentir, ¿no? Pedirle a Dios que le guíe a entender la Biblia. Y en segundo lugar, pastor, que usted nos recomienda a través del libro de San Juan, ¿no? Para comprenderla mejor. Algunos que empiezan todavía por Apocalipsis, ¿no? Que es un libro de revelación que se verá muy lindo. Ya hay que... Y se asusta. Ya no quieren leer. Dicen, no, ya viene el fin del mundo. El nombre nomás le da terror. No quiero leer la Biblia. Y hay que decir ahora, pues, pastor, que ya nuestro amado pastor Rodolfo González ha hecho un libro también sobre el tema de Apocalipsis y comprenderla mejor, estudiar de la mano con la Biblia. En realidad, con escudriñar. El Apocalipsis es un libro hermoso. El creyente que la lee se debe sentir muy feliz, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y revela a Jesús tal y como es. Y el lugar de privilegio que tendrá la iglesia en ese tiempo. ¿Cómo lo ha ilustrado ya la sociedad a través de películas y serie de cosas a su forma, como ellos lo han pintado, digámoslo así? No revela realmente lo que es el Apocalipsis como la Biblia lo menciona, ¿verdad, pastores? Tenemos más saludos de la red. Que compren el libro de Apocalipsis. Así es, también hay que recomendarles a todos para que comprendan mejor, porque está más claro ya descrito por nuestro amado pastor Rodolfo González. Así es, lo pueden encontrar en la librería Altamira, aquí en el Templo Central de nuestra iglesia en 28 de julio, 11 de la mañana con 43 minutos. Sí, nuestros amigos también que nos siguen a través de las redes sociales quisieron compartir con nosotros también su verso bíblico y nos han escrito también desde Trujillo. Nos dice el verso de San Juan 66, dice acá, no sé si está bien, si por ahí se pueden haber equivocado, pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. 6:63. Ahí se equivocaba. Y yo lo resucitaré en el día postrero. También nos escribe Lorena, ella nos dice la Biblia es como un manual
de instrucciones y enseñanzas para el hombre. Y también, bueno, también nos escribe y nos dicen: mi palabra es lámpara a tus pies y lumbrera en mi caminar. Por aquí nos están escribiendo. Y otro dice: es bueno que los niños lean el libro de Apocalipsis, dicen por ahí. Algunos tienen una interrogante. Que compren el libro de Apocalipsis. Depende de la edad que tienen los niños, ¿no? Un niño, también, por ejemplo, de 6, 7, 8 años no lo va a entender, no va a entender porque por la misma formación todavía del pensamiento del niño. Y nivel de lectura. Así también. Es, nivel de lectura, ¿no? Ellos son todavía concretos. Y además hay tantas cosas que leer, que lean la Biblia, que lean la palabra del Señor. Y tantas historias bonitas para los niños. Claro que ¿no? sí. ¿Y cómo enseñarles de la Biblia a los niños? También nos dice nuestro compañero de redes sociales. En mi opinión, a través de historias bíblicas, que son con personajes. Depende de la edad de los niños. También, ¿no? Hay que saber escogerle porciones. Perfecto. Por ejemplo, si yo le quiero hablar de una parábola a un niño de 5 años, no va a entender. Porque los niños son concretos en esa edad. Claro. A medida que van pasando los años, ya uno puede ir introduciendo nuevos temas bíblicos para revelar las grandes verdades de Dios. Según las edades. Así es. Amén. Pastor Carlos Condori, nos llega una pregunta más. Nos dicen también recomendaciones para leer la Biblia a un adolescente. ¿A un adolescente? Sí, a un adolescente. Mire, la etapa más difícil. Es una etapa muy bonita. Yo tengo hijos adolescentes, trabajo con adolescentes y de verdad que no lo encuentro muy atractivo porque a ellos les gusta que les digan la verdad, que los traten bien, con respeto. Y en la Biblia hay todos los temas bíblicos, todos los pasajes bíblicos, uno puede rescatar muchos valores, muchos principios, que son los que finalmente hay que estar fijándolos en el corazón de ellos. Claro. Es decir, yo puedo hablar de una historia bíblica y encontrar qué cosa quiere Dios que yo aprenda de aquí, qué valor, qué virtud, y eso dárselo a un adolescente. Y aplicarlo para su vida. Aplicarlo, ¿no? Si yo le cuento solamente la historia, el adolescente va a decir: ya me contaron la historia muchas veces. Hay que darle el mensaje. Hay que darle el mensaje de Dios, la lección. Y eso ubicarlo dentro del contexto en que ellos viven. Amén. Nos llega una última consulta también. ¿Por qué usar la versión del año 1960? Nos pone. Interesante. Pastor Hugo, de repente si nos puede compartir también claro con usted, pastor, para saber y tener un poco más de conocimientos en este panorama. Bueno, se dice que el ser humano nace desde el vientre de la madre y ya está aprendiendo. Hablando de la importancia de la enseñanza de la Biblia a los niños. La Biblia lo enseña mismo, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, qué importante es que los padres y la función de la iglesia en entregar la palabra de Dios a los niños. Porque si tenemos un niño instruido con la palabra del Señor, por cierto, usando pues metodología didáctica para que ellos puedan entender y comprender mejor las cosas, ¿no? Ellos nunca se van a alejar del Señor. Toda palabra que un día fue enseñada en los niños, eso queda grabado y esa palabra no volverá a Dios vacía sin que antes haga la obra. Así es. Sí, y con la pregunta que íbamos, pastor, es sobre el tema, ¿por qué usar la versión? A ver, pastores, de repente cualquiera de ustedes nos puede apoyar con esa respuesta. La versión de Reina Valera 1960, Pastor Condori, claro, coméntenos, ¿no? Y no otras versiones que hay también. De pronto hay otras versiones, algunas son más comprensibles, ¿no? El lenguaje, vamos a llamarlo un poco más actualizado en cuanto al español. El problema que esas versiones tienen sus vicios, tienen traducciones que nosotros no compartimos, es más, que están introducidos adrede para traer enseñanzas que la Biblia no enseña, ¿no? Porque es más, por más que ellos lo introduzcan, la Biblia se interpreta a sí misma. Si yo quiero forzar una interpretación en un pasaje bíblico, van a haber otros pasajes que me van a contradecir. Y lamentablemente, como la gente a veces no es dada al estudio de la palabra, entonces lo que leen en esa versión lo asumen. Y de allí pues nacen enseñanzas del divorcio, del recasamiento, ¿no? Se tergiversan, ¿no? Tergiversan, en fin, una serie de enseñanzas erróneas, heréticas, que nosotros no compartimos, ¿no? De pronto hasta la versión del 60 fue una traducción que, aunque tiene algunos errores de traducción, sin embargo,
no son pues tan garrafales como los otros que ya adrede tienen otra intención. Hay otras versiones de la Biblia que también son muy buenas, pero nosotros por convención utilizamos la de 1960, que nos va bien, que sí es entendible, y además si alguno no entiende una palabrita, compre su diccionario a leer, a aprender nuevas palabras. Amén, 11 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir a una breve pausa, pero recuerden ustedes también que nos pueden dejar sus consultas a través de nuestra transmisión vía Facebook Live. Encuéntranos en Facebook como Betel Radio. Ya volvemos. ¿Sabías que? En la historia de la humanidad no ha existido otro libro con mayores ventas. Se estima que se han vendido aproximadamente entre 5 y 6 billones de copias. Cada minuto aproximadamente, 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo. Ya volvemos. El misionero comparte muchos retos en su vida. Uno de ellos, tener que dejar su nación, su tierra, para ir a compartir el mensaje de la salvación gratuita que Dios nos dio a todos nosotros. También, cerca de nosotros, en el vecindario, en la misma familia, hay obra misionera. Hay que compartir este mensaje, este regalo, esta palabra y tener esta perspectiva de compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Costa Rica ya está listo para salir a compartir el regalo. ¿Y tú? ¿Ya estás listo? Esta será una misión para nosotros, los que hemos recibido la esperanza. Espera el día y comparte el regalo. 30 de septiembre, Día Mundial de las Misiones. ¿Sabías que? En la Biblia ya estaba escrito que la Tierra era redonda, muchos siglos antes de que se descubriese. Y esto lo leemos en Isaías capítulo 40, versículo 22, que dice: Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Lo interesante es notar la frase, círculo de la tierra. Continuamos. Muy bien, 11 de la mañana con 51 minutos y continuamos con este programa tan importante y conociendo más sobre este tema de la Biblia, el libro sagrado y el autor nuestro Dios. Así que vamos a escuchar un informe acerca de la importancia de la Biblia en los gobiernos. Escuchemos. La Biblia es el libro más importante que se ha escrito jamás. Es un relato narrado por testigos oculares de hechos históricos de tal magnitud que han marcado literalmente el mundo en el que vivimos. No es exagerado afirmar que los hechos registrados en este libro han sido calificados por muchos como los más importantes que han sucedido en toda la historia del mundo. Este libro es fundamental para alcanzar todo lo que la humanidad puede llegar a saber o hacer. Ha inspirado titánicos esfuerzos de buena voluntad y caridad. Gracias a este libro, proyectos grandiosos se han llevado a cabo. Se han construido hospitales, alimentado y vestido multitudes, y se han fundado orfanatos. En el Perú, los presidentes y congresistas, antes de empezar sus mandatos, juramentan con la mano en la Biblia, por Dios y por la patria. Por Dios, por la patria, sí, juro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, permite que en la Casa Blanca se desarrollen estudios bíblicos. Un despertar espiritual está ocurriendo en la Casa Blanca. Algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos se están reuniendo semanalmente para aprender de la palabra de Dios. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su mandato citó pasajes de la Biblia, considerando que el gran pecado social de América es la injusticia. El Evangelio dice: donde está tu tesoro está tu corazón. Pueden estar seguros que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. El gran pecado social de nuestra América es la injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual? La pobreza y la miseria en nuestro continente no son consecuencia de falta de recursos, sino de sistemas políticos, sociales y económicos perversos. Dios le permitió gobernar 10 años consecutivos. Al terminar su mandato, gran parte de la población ecuatoriana lloró su salida. El presidente de Guatemala,
Jimmy Morales, citó los primeros 10 mandamientos durante uno de sus discursos. Más del 95% de la población guatemalteca es cristiana y dice: amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, que es no menos importante que el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si una nación pone su mirada en Dios y presta oídos a los consejos de la Biblia, ocurriría lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muy bien, 11 de la mañana con 55 minutos, ya estamos llegando a la parte final. Pastores, conclusiones sobre este tema tan importante. No vamos a hablar un poco de política de Estado de ningún país, pero sí reconocer que hay mandatarios que han considerado a Dios importante para dirigir el gobierno o el tiempo y años que van a estar frente de una nación como autoridades principales. Qué importancia, pastor, de verdad, importante, valga la redundancia decirlo, que un presidente tenga a Dios en primer lugar. Bueno, es trascendental porque son las autoridades las que prácticamente establecen las formas a través de normas, de decretos, las formas de la vida en la sociedad. Y cuando uno tiene en mente, en el corazón, la palabra de Dios, entonces los principios que establezca estarán conforme a la Biblia, la sociedad marchará bien. Pero si un presidente o ministros tienen pensamientos antagónicos a la Biblia, entonces lo que ellos van a promover desde sus posiciones va a ser muy nocivo, dañino para la sociedad. Y es lo que actualmente estamos viviendo pues en el Perú y en otras partes del mundo, ¿no? Con esto de la ideología de género, claro. Aunque no quisiéramos tocarlo, pero se va totalmente contra la palabra de Dios y no afecta a la economía, afecta a la educación, afecta a la niñez, afecta al matrimonio, a la familia. Dios mío, es algo terrible. Pastor Hugo Cherres. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es muy importante para todo ser humano y especialmente quienes dirigen los destinos de un país. Vemos a través de la historia humana reyes, gobernantes, presidentes de muchos países que un día abrazaron el Evangelio, fueron temerosos de Dios y vemos que fue de impacto sus gobiernos. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar como ejemplo, testimonio, para poder decir al mundo que realmente Dios existe y Dios sí bendice a una nación que realmente lo abraza. Muchos ponen la mano en la Biblia, prometen y juran prometer ser fieles a Dios, pero sin embargo hacen lo contrario y no saben la condenación que se están echando encima poniendo la mano sobre una Biblia. Así que desde aquí, de esta prestigiosa Radio Betel, hacemos un llamado a todo el mundo que está escuchando esta palabra, que se vuelvan a Dios, que consideren la palabra del Señor y que realmente, como en Estados Unidos un tiempo atrás, desde kinder se usaba y se enseñaba la Biblia. En el Perú no se enseña Biblia, se enseña religión, lamentablemente, donde están extraviando a nuestra juventud. Los valores, las virtudes que nos da después nuestra ética profesional no se compran en una farmacia, en un mercado. Los valores los enseña Dios, las virtudes las enseña Dios, y eso es lo que necesitamos, que el país, el Perú y el mundo se acerque a Dios a través de la bendita palabra. Creo que sí, y pastor, muchas gracias, pastor Hugo Cherres, pastor Carlos Condori, como mencionaba también un compañero y nos decía, me parece que su religión de usted es la verdadera. Decía, nosotros no presentamos una religión, sino a Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios, más que una religión. Ahora, sí, ando a una iglesia donde haga lo que dice la Biblia, búscala, ¿no? Y yo te aseguro que quizás te vamos a encontrar por aquí, porque de verdad que Dios nos ha dado la bendición de que nos dirigen siervos de Dios que hacen y viven conforme a la Biblia, y ese es el ejemplo más claro que tenemos, que Dios realmente está con nosotros. Así que, pastores, muchas gracias. Y antes de terminar el programa, pastor, ya habrán visto estas cajitas y enseñas para el pastor Hugo Cherres, pastor, para usted, la cajita por el Día de las Misiones. A ver, pastor, si abren el regalo. Vamos a compartir el regalo. Compartan el regalo.
Es un mensaje muy bonito que ya la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial a nivel internacional está compartiendo estas cajitas de compartir la bendición de Dios, de conocer a Cristo, este regalo de la salvación que nos ha dado, así que le entregamos el día de hoy a cada uno de ustedes, pastores. Ya abrieron los regalos, amén, así que lo van a compartir también, pastores, y queremos ya despedirnos a toda la audiencia de Betel Radio. Gracias por estar en sintonía, gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado en esta mañana y compartir sobre el tema de la importancia de la Biblia. Léela, compártela en este mes de septiembre que se conmemora este mes tan especial para dar lectura a la Biblia con un mensaje de vida para ti. Así que leerla, compartirla, Fanny, como tú decías, y practicarla. Y la Iglesia también viene desarrollando este trabajo en diversos aspectos que ya seguro lo estaremos compartiendo también, porque en breve se viene otro programa especial. Otro programa especial por el Día de las Misiones, que es el día de mañana. Toda la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial y todas las que se quieran unir, vamos a estar en ayuno y oración para que Dios respalde trabajo, también ministerios hermosos que Dios ha levantado de hombres y mujeres. Brevemente, Fanny, quiero ya mencionar a las últimas personas que nos han escrito: a Janet Abad, a Carlos Mario Espitia desde Colombia, en sintonía del programa. Mandamos saludos también a Naomi, que está en sintonía y nos dice: la Biblia ha sido de mucha bendición